Shabbat Shalom a todos mis hermanos. Pues agradecemos al Todopoderoso, el que en este día de Shabbat 9 del mes de Elul, pues nuevamente estamos pues en este lugar para poder expresar algunas palabras de Torah. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, que todos estén pasando un buen Shabbat, un hermoso Shabbat. Desde ayer por la tarde que hicimos nuestra cena del Shabbat, bueno, todo sea alegría y bendición de parte del Todopoderoso. Bendito sea el Señor que hasta estos momentos sigue ayudándonos, protegiéndonos a cada momento, a cada instante, ha estado con nosotros. Siempre cumple su promesa de estar con aquellos que aman su nombre y aman la venida de su Mesías. Así que, mis amados hermanos, el Señor permanezca bendiciendo a su pueblo todos los días, cada vez que rezamos al Todopoderoso. Hacemos tefilá a Hashem, le pedimos porque bendiga a su pueblo donde quiera que éste se encuentre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro pueblo Israel, que bendiga a su ciudad santa Jerusalén y a cada comunidad en el mundo, en cada sinagoga. Hoy todo nuestro pueblo Israel esté protegido para que los enemigos de los hijos de Hashem no se acerquen, no nos toquen. Amén. La parashá de esta semana, como ustedes saben, estamos estudiando el quinto libro de Moshe Rabenu, el libro de Devarim, un libro muy bonito, muy hermoso, y estamos en la parashá llamada Kitetse, cuando salgas. Amén. Obviamente es cuando salgas a la guerra. Bueno, pues vamos a hacer el resumen de esta porción. Como para quienes leyeron esta porción se darán cuenta que tiene muchos temas, muchas cosas muy diversas, todas maravillosas, todas pues con, como le dijéramos, con muchos mensajes para nosotros. Amén. Entonces comenzamos con nuestro resumen. Dice así. Bueno, la parashá comienza, como ya ustedes saben, dice cuando salgas a la guerra. Y bueno, pues la parashá nos habla acerca de que si un israelita miraba a una mujer prisionera y le gustaba, bueno, pues podía tomarla en matrimonio. Claro está, esto no debía hacerlo inmediatamente. Antes ella debía hacer varias cosas, como por ejemplo raparse la cabeza, cortarse las uñas, quitarse el vestido de su cautiverio. La Torah también señala que debería a llorar a sus padres por el lapso de un mes. Y bueno, todo esto con el propósito de que la mujer no le resultara muy atractiva para el judío y así pudiera retractarse. Este tipo de matrimonio no es muy recomendable. Entonces, si después de esto el judío quería casarse, pues lo podía hacer. Si no lo hacía, entonces dice la Torah que no podía venderla como una esclava. Ese es uno de los temas que trae nuestra porción. Otro tema que trae es el asunto de que el hijo primogénito debe recibir doble porción. No importa que el hijo primogénito sea de una esposa no amada, sino aborrecida. Bueno, también se habla sobre el hijo rebelde, ese hijo que pues no obedece a sus padres lo han disciplinado. Sus padres acuden a los ancianos para decir que su hijo no les obedece. Entonces, pues
después de muchas advertencias, ¿verdad? Si no atendía la voz de su padre ni la voz de su madre, entonces debería ser muerto. También la parashá nos habla acerca de que una persona que moría y que era colgada no debería pasar la noche en esa situación, sino que debía ser descolgado y ser enterrado en ese día. También se nos habla sobre los objetos perdidos que indudablemente deben ser devueltos a sus dueños legítimos. Sobre las casas se habla de que cuando una persona construyera una casa, pues debía construir una baranda o un pretil, como se dice en nuestra versión, alrededor del techo para que pues no se cayera una persona. Estaba prohibido usar la combinación de lana y lino. También la parashá nos habla acerca de los tzitzit, que se deben colocar en las 4 esquinas de toda vestimenta que tuviese 4 esquinas. Continuando con este resumen, la parashá nos habla acerca de un esposo que acusa falsamente a su esposa de haberle sido infiel antes del matrimonio. Entonces, después de que se efectúa el matrimonio, el esposo acusa a su esposa que no era virgen. Si esto era falso, entonces debería ser azotado y debe pagar una multa. Pero, como ustedes saben, si la cosa es cierta, entonces la esposa debería ser apedreada. La parashá también nos comenta que si una mujer cometía adulterio, y ella juntamente con quien cometía adulterio deberían ser ejecutados. También que un hombre no debería casarse con la esposa de su padre. La parashá continúa diciéndonos y se prohíben los matrimonios con miembros de las naciones de Amón y de Moab. La Torah pasa también a decirnos que se prohíbe cobrar intereses a miembros del mismo pueblo, o sea, entre judíos. Aquel que formulaba una promesa debería cumplirla. También la Torah pasa a decirnos que hay divorcio. A diferencia de otros pueblos, en nuestro pueblo Israel y de acuerdo a la Torah se permite el divorcio. Claro está, debe haber motivos justificados, pero sí se puede divorciar la persona, ¿no? Obviamente hay formas de hacerlo, y también la Torah dice que si una mujer es divorciada, va y se casa con otro, y se divorcia de aquel otro, no puede venir y casarse con el primer marido que la divorció. También en esta parashá se nos habla acerca de cuando alguien presta dinero a otra persona. Y pues la Torah invita o señala que no se debe tomar como garantía nada que sirva al que pide el dinero prestado, algo que sea para su mantenimiento. Entonces, si el que pide prestado es alguien pobre, entonces se le debe devolver su ropa, si es lo que puso en garantía, durante la noche para que duerma con ella y no pase frío, ¿de acuerdo? A toda persona que trabaja, bueno, pues ya ustedes saben, trabajamos para llevar el sustento a la casa. Entonces, a todo trabajador contratado se le tenía que pagar cayendo el sol, ¿de acuerdo? Si un hombre muere sin hijos, entonces la Torah ordena que uno de sus hermanos debe casarse con la viuda y heredar sus propiedades. Entonces, de esta manera,
la línea genealógica del hermano fallecido, pues no va a desaparecer. Como ustedes saben, si algún hermano no quería suscitar simiente, como dice la Torá, a su hermano, no se quería casar con la viuda, entonces había una ceremonia llamada Halixá, donde se le quitaba el zapato o la sandalia a la persona por negarse a perpetuar el nombre de su hermano. Bueno, la parashá nos habla también acerca de los comerciantes, acerca de los hombres que hacen negocios en general, a fin de que sean extremadamente escrupulosos. No deben utilizar balanzas defectuosas, ni tratar de engañar en el peso o la medida al cliente. Bueno, y por último, la parashá recomienda al pueblo de Israel que pues se deben recordar las acciones de un pueblo, el pueblo de Amalek, que atacó a los hijos de Israel cuando iban saliendo de Egipto. Entonces, donde Hashem dijo que pues se debía borrar la memoria de Amalek de la faz de la tierra. Hashem dijo: yo voy a tener guerra siempre con Amalek, así que ustedes, cuando se sienten en la tierra, cuando tomen posesión de la tierra, se acordarán de que tienen que destruir Amalek. Bien, ese es todo el resumen de la parashá. Como ustedes pueden ver, es muchos temas, algunos difíciles, algunos de comprender, otros fáciles. Ese es el resumen de la porción. Vamos a tomar nuestro tema. Le hemos titulado Lucha tu propia guerra. Ustedes van a entender por qué. ¿De acuerdo? Lucha tu propia guerra. Fíjense que en el primer pasuk, en el primer verso de la parashá, tenemos lo siguiente. Dice así la parashá, el primer verso: si sales a la guerra sobre tus enemigos y te lo entregará tu Dios en tus manos. Fíjense que aparentemente hay un error gramatical en la frase, ya que al principio se refiere al enemigo en plural, pero después se refiere en singular. Entonces, aunque se habla de una guerra, de esa guerra que conocemos, donde va mucha gente a la guerra, en un sentido más profundo hay una alusión a la batalla espiritual que cada persona, cada individuo libra por sí solo. Entonces, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, obviamente hay muchas guerras. Las guerras son difíciles, las guerras son crueles, las guerras son tremendas. No hay que estar en una guerra para saber que es difícil, que es complicado. De hecho, las personas que han tenido la experiencia, la difícil experiencia de asistir a una guerra, pues algunos se trauman a causa de lo difícil que es. Entonces, mis amados hermanos, obviamente la Torá habla a Israel de que cuando salgas a la guerra, pues no debes tener miedo, Hashem va contigo, pero en un sentido más profundo, estos versos nos estarían hablando de la guerra que cada hombre y cada persona libra, esa guerra espiritual que estamos luchando todos los días. Entonces, todos estamos durante toda nuestra vida en guerra contra un enemigo feroz. ¿Quién es ese enemigo feroz? Ese enemigo feroz es nuestro Yetzer Hará, el instinto del mal, aquello que siempre nos lleva a cometer lo malo. Entonces, siempre estamos en guerra contra este enemigo, ¿de acuerdo? Fíjense que
el Jobot Halebabot, trae una historia muy bonita que ilustra lo que estamos diciendo. Dice así esta pequeña historia, esta pequeña narración. Dice, un hombre piadoso se encontró con un grupo de soldados que volvían triunfantes de la guerra. Habían participado en una gran batalla y pues obviamente habían ganado, venían emocionados por la victoria. Entonces este hombre piadoso, al verlos, les dijo, han vuelto victoriosos de una lucha menor. Ahora prepárense para la batalla importante. ¿Y cuál es esa batalla importante?, le preguntaron. Él contestó, la guerra interior en contra de la inclinación al mal. Esa es la guerra principal. Ustedes acaban de volver de 3 semanas de una intensa lucha y el enemigo ha sido derrotado, pero la lucha contra la demencia del Yetzer Hará nunca termina. Incluso después de 100 derrotas que le hayas propinado al Yetzer Hará, nunca te deja tranquilo. La batalla es constante, no descansará hasta haberte matado. Apenas bajes la guardia, te golpeará e intentará destruirte por completo. En una guerra típica hay una línea de fuego. En ocasiones estás rodeado, pero por lo menos sabes dónde está el enemigo. Sin embargo, el Yetzer Hará es un experto en disfraces. Sabe cómo enmascarar las ilusiones para que parezcan realidad. Cómo racionalizar el mal para que parezca que es el bien. Es tan engañoso que sabe cómo hacer que te dañes a ti mismo y a tu familia sin que te des cuenta. Esto fue lo que le dijo este hombre piadoso a los hombres que venían de una guerra. Entonces, ¿qué dijo? Ustedes vienen de una guerra, pero esa no es la guerra más importante. La guerra más importante, la guerra más complicada, más difícil que tiene la persona es la guerra que pasa en el interior de él. La guerra que tiene que luchar en contra del mal instinto, de la inclinación al mal. Esa es la guerra importante en la vida, mis amados hermanos. La guerra que luchamos interiormente por hacer siempre el bien, por buscar siempre lo bueno, por estar siempre apegado a Hashem, por tratar de buscar el ser mejores personas y que el instinto del mal no nos gane. Como dijo Shaul en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el verso 22 y 23, dijo así: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Shaul nos enseña que durante su vida él tuvo una guerra, él tuvo una lucha. Esa lucha la tuvo con el querer hacer el bien. Y llegó a decir que él siempre pensaba hacer el bien, él siempre quería hacer el bien, pero normalmente no lo alcanzaba. ¿Quién lo derrotaba? ¿Quién hacía que no pudiera alcanzar a hacer el bien? Una ley en sus miembros. El Yetzer Hará, la mala inclinación. Entonces, este enemigo que tenemos es tremendo. Este enemigo, como dijimos en la historia, ¿verdad? Cuando vamos a una guerra física, pues sabemos dónde está el enemigo, sabemos cómo actúa,
sabemos qué es lo que, hasta podemos intuir lo que va a ser, pero en el asunto del Yetzer Hara, de la mala inclinación, de verdad podemos pensar que lo hemos derrotado, pero no es así, allí está siempre. Entonces dijo Shaul, una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Hashem, ¿verdad? Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, pensemos, mis amados hermanos, que esta es la guerra principal. Entonces, cuando salgas a la guerra, tenemos una guerra todos los días. Tenemos una guerra que enfrentar. En Gálatas se dice algo muy parecido. Dice así: porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quieres. Entonces la persona siempre está luchando en su persona para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Siempre tiene ese dilema, todo el tiempo está entre escoger lo bueno y escoger lo malo. Esa es la lucha constante que tiene. Entonces, cuando se lucha físicamente, pues obviamente el enemigo se derrota y decimos, pues podemos tranquilizarnos y podemos reír, podemos estar gozosos. Pero en el asunto del Yetzer Hara, y el Yetzer Hara es de verdad, es un experto, ¿no? Siempre escuchamos del labio de los rabinos que dicen que el Yetzer Hara pues es alguien que tiene la inteligencia, escuchen bien, es alguien de muchos años. Ahora, estoy personificando, el Yetzer Hara es nuestra mala inclinación, estoy dándole personificación a esto, no es que exista como un ser pensante, ¿de acuerdo? No es alguien físico o alguien, un ser que nos agarra como la gente tiene en su mente, el Satán, el demonio, que es el que nos hace caer, el que nos hace tropezar. No, desde mi perspectiva, el Satán no existe, ¿de acuerdo? Lo que existe es el Yetzer Hara. Siempre estamos personificando esto. Entonces, cuando hablamos de que el Yetzer Hara es un experto en disfraces, entonces estamos dándole personificación. Esto es que el mal instinto nos puede engañar, ¿no? Él sabe cómo enmascarar las ilusiones para que parezcan una realidad. Cómo racionalizar el mal para que parezca que es el bien. ¿De acuerdo? Así como Javá estuvo luchando en su mente para transgredir la orden de Hashem de no comer del fruto prohibido. De verdad, Javá tuvo una lucha con ella misma por querer comer de aquel fruto. Entonces, ese es el Yetzer Hara, esa es la mala inclinación. Es tan engañoso que sabe cómo hacer que nos dañemos a nosotros mismos y aún a nuestra familia sin que nos demos cuenta. Ahora, entonces estamos diciendo, mis amados hermanos, que pues la lucha con el Yetzer Hara es difícil, es tremenda, y somos dados a pensar que no podemos luchar contra nuestros impulsos, que es una batalla perdida, que es algo que tenemos, ya nos damos por derrotados, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que en el Talmud, en el tratado Berajot, se indica cuál es una estrategia que pudiéramos seguir para luchar, para meternos en guerra contra el Yetzer Hara. Dice así Berajot: siempre que haga enojar el hombre al instinto bueno sobre el instinto malo. O sea, mis amados hermanos, que tenemos que tratar de hacer lo correcto, de hacer enojar, en este caso, el instinto
el instinto malo, ¿de acuerdo? Shaul, permítame, lo dice de esta manera en la carta a los Romanos. Es un texto que no anoté. Dice Romanos capítulo 8. Dice así: porque si vivieres conforme a la carne, morirán o moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es lo que dice Shaul? Shaul dice, hay que pelear, hay que mortificar a nuestro instinto, hay que mortificar nuestro Yetzer Hara. No hay que dejarlo que haga lo que quiera. Hay que mortificarlo. Entonces eso es lo que dice el Talmud en el Tratado de Berajot. Siempre que haga enojar el hombre el instinto bueno sobre el instinto malo. O sea, hay que estar en guerra, no hay que permitirle que haga lo que él quiere. Entonces, sabemos, mis amados hermanos, que el enojo no está permitido, que es una mala conducta, que el hombre debe despojarse de él. En este caso es bueno, hay que hacer enojar nuestra mala inclinación. En otras palabras, debemos luchar, ¿verdad? Entonces, para vencer nuestro instinto malo se requiere que estemos luchando constantemente, que estemos peleando, estemos no permitiéndole a nuestra carne, no permitiéndole a nuestros deseos, o sea, que nuestros deseos se cumplan, no permitir a nuestros deseos, pues el poder llevarlos a cabo, porque algunos deseos, como ustedes saben, nos quitan la vida eterna. Entonces, hay un midrash que podemos citar para ejemplificar, mis amados hermanos, que tenemos que luchar mucho en contra de nuestros instintos de la mala inclinación. Este midrash dice así: en la feria de Roma los perros eran muy astutos. Un perro se acostaba en la puerta de la panadería, se hacía el dormido y disimuladamente dirigía sus ojos a las exquisiteces que despedían un rico aroma. El perro aprovechaba un momento de distracción, revolvía todo lo que estaba en la bandeja y se llevaba un pan. Cuando el panadero ordenaba todos los panes, notaba que le faltaba uno. Entonces decía, después de haber todo revuelto, decía, bueno, pues no es tan grave. ¿No? Decía, solamente se perdió un pan. El instinto, el instinto del mal, hermanos, así es. Quiere hacer tropezar a los hombres solo en un detalle, para que mañana pueda hacerlo caer en otro. Entonces, como dicen los sabios de nuestro pueblo Israel, no hay que distraerse. En el tratado de Shabbat 105b dice, así es la profesión del instinto malo. Hoy te dice, peca en esto, mañana peca en esto otro, hasta que te dice, practica idolatría. Pero, ¿qué persona dotada con inteligencia va a dejar el instinto que lo haga tropezar, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta es, como hemos venido diciendo, salir a la guerra, luchar contra nuestro mal instinto, contra nuestro Yetzer Hara. Como dijo Shaul, mortificarlo. Y como dice
el Talmud, hacerlo enojar. ¿De acuerdo? No permitirle, mis amados hermanos, que se salga con la suya. Entonces tenemos que pelear, tenemos que salir a la guerra. Entonces cuando salgas a la guerra, contra tu Yetzer Hara, acuérdate que es una guerra constante, que es una guerra de todos los días. No te puedes distraer. Amén. De hecho, cuando nos distraemos, pues sufrimos las consecuencias de que no le pusimos atención al Yetzer Hara. Pensamos que el Yetzer Hara ya está destruido en nosotros. ¿Y saben qué pasa? Pues pasa que nos resfriamos. Pasa que dejamos de creer en Hashem. Pasa que dejas de ser constantes en la oración. Dejas de buscar más a Hashem con más fuerza. Y tu instinto del mal te dice que estás bien. Y tu instinto del mal te dice que no pasa nada, que no es tan importante, que Hashem no se va a enojar porque hoy en todo el día no hiciste tefilá, hoy en todo el día no leíste las escrituras, que no pasa nada, porque como dijimos, así trabaja nuestro mal instinto, nuestro Yetzer Hara. Eso nos hace creer, todo lo racionaliza. Dice, no creo que Hashem se enoje porque en este día, bueno, pues todo el día estuviste durmiendo y no te aplicaste para leer un salmo. No pasa nada. Entonces, pero eso pasa porque nuestro instinto del mal, pues, mis amados hermanos, aunque pensamos que lo hemos derrotado, siempre allí está. Entonces, por eso estamos hablando sobre este tema. Cuando salgas a la guerra, en la guerra contra un enemigo físico, pues llega un momento en que el enemigo dice, se cansa, el enemigo dice, pues ya está bien, ¿no? Ya llevamos muchos años, ¿no? Luchando. Hay una guerra muy famosa, la guerra de los 50 años. Bueno, ya era muy larga, ¿no? Pero al final tuvieron que dejar esa guerra. Entonces, mis amados hermanos, pero la guerra que cada persona tiene contra su mala inclinación, esa no para. Y por eso estamos hablando de ello, para que la persona no diga, pues ya lo vencí, ya estoy bien, ¿qué me va a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, me acuerdo que en una ocasión escuché al Rav Male decir que había un jajam que cada vez que hacía una mitzvah decía flecha en los ojos del Satán. Y pues obviamente, pues porque le ganaba, ¿no? Pero pues el Satán en algún momento le ganó y fue y cometió adulterio. Entonces, no, la persona no puede creer que ha vencido su mala inclinación. Por eso es que nuestra parashá comienza diciendo Kitetze lemilchama al oyeveja untano Hashem Eloheja beyadeja. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y Hashem tu Elohim lo entregue en tu mano y llevares de ellos cautivo. Entonces, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, fíjense, mis amados hermanos, que hay un jajá muy famoso, un rab muy famoso, el Jafet Haim, alguien con el cual hemos pues hablado de sus obras en alguna otra ocasión. Es muy famoso por escribir todo lo relacionado con el Lashon Hara, ¿de acuerdo? Entonces el Jafet Haim trae una explicación de este verso. La explicación que da el Jafet Haim dice, en primera instancia estamos hablando de la lucha del hombre consigo mismo. Eso es lo que dice el Jafet Haim, que cuando la Torah dice cuando salgas a la guerra, dice estamos hablando de esa lucha que el hombre tiene consigo mismo.
por hacer el bien o por hacer el mal. Esa lucha constante. Y esa lucha pues la tenemos todo el tiempo. Y sigue diciendo el Jafet Haim, dice, en esta misma parashá, al final de esta parashá, la Torá dice al pueblo de Israel que recuerde lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te encontró, en hebreo, karejá, en el camino. Dice el Jafet Haim, la palabra karejá significa a tu encuentro, pero también puede interpretarse como derivado del término kor, frío. Entonces, Amalek vino a enfriar tus sentimientos, tu creencia. Y entonces, en este caso ya no estamos hablando de una lucha que el hombre tiene consigo mismo, sino de esa lucha que tiene él con la sociedad, con el medio que los rodea, las compañías, nuestro entorno puede acercarnos o alejarnos del camino de la Torá. Entonces, vean ustedes, mis amados hermanos, que tenemos lucha con nosotros mismos y tenemos lucha también con nuestro entorno, con las compañías, porque pareciera que muchas cosas nos quieren alejar del camino correcto, del camino de Hashem. Es por eso, mis amados hermanos, que Amalek en nuestro pueblo Israel está catalogado como Beló Yoaré Elohim, como una persona que no tiene temor a Hashem, como alguien que nos aconseja alejarnos de la Torá, y como alguien que nos incita a dejar a Hashem. Entonces, no solamente que Amalek no teme, sino que su lucha consiste en enfriar y alejar. E intenta por todos los medios que el hombre se aparte del camino correcto. Eso es Amalek. En nuestro pueblo Israel, eso es Amalek, el que causa el frío. Amén. Entonces, hay una... no sé si es Midrash, no sé. Se presenta Amalek como alguien que se aventó a una tina de agua hirviendo. Y quiere decir que mientras los pueblos le tenían miedo a Israel cuando salió de Egipto, pues había destruido a una potencia enorme, dijo Amalek, pues yo le voy a hacer la guerra. Así que se ejemplifica que él se aventó a una tina de agua hirviendo y salió todo quemado, todo rojo, pero a los ojos de los demás lo enfrió. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás pueblos dijeron, oh, si Amalek se aventó, si Amalek pudo y estaba ganando la guerra, nosotros también podemos. Entonces, ese es Amalek, alguien que causa enfriamiento, mis amados hermanos, y podemos considerarlo como el Yetzer Hara. Amén. Entonces, estamos en Rosh Chodesh Elul, estamos en Elul, no, Rosh Chodesh, estamos en Elul, estamos en el mes de hacer la Teshuvah. Entonces, cada uno de nosotros, mis amados hermanos, según las posibilidades que tengamos, en nuestro alcance, tenemos que luchar para lograr nuestros objetivos. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos días es luchar contra nuestro Yetzer Hara, contra nuestro instinto del mal. Y tengamos en cuenta algo que dijeron los sabios de nuestro pueblo Israel. ¿Qué dijeron los sabios de nuestro pueblo Israel? Dijeron, quien viene a purificarse, de los cielos lo ayudarán. Quien tiene la intención, quien quiere de verdad apegarse a Hashem, quien quiere tratar de ser mejor, de esforzarse, de esmerarse, entonces recibe ayuda desde los cielos. Si no se esfuerza, si no quiere, pues obviamente esa ayuda no puede venir. Entonces, ¿qué dicen los sabios de nuestro pueblo? Quien viene a purificarse de los cielos lo ayudará. ¿De acuerdo? Entonces, es momento, mis amados hermanos, de que pues nos pongamos, como dicen por ahí, en pie de guerra, ¿verdad? Estamos en medio de este mes,
que podemos decir, hay que intensificar nuestra lucha contra nuestra mala inclinación. Tenemos, como dicen, reabastecernos, ¿no? Armarnos, porque no podemos ir a una guerra sin armas, ¿no? No puedes ir a una guerra sin fusil. Entonces tienes que armarte, estás en una guerra, ¿de acuerdo? De verdad que así tenemos que considerar. Los jóvenes, todos tenemos, los ancianos, nadie está exento de esta guerra. Nadie puede decir yo soy demasiado joven, esta guerra no me compete. No, es más, los jóvenes hoy tienen que luchar con mucho más fuerza porque son atacados, en todo momento y por cualquier medio. Así que la fe de los muchachos tiene que crecer, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que armarnos, tenemos que reabastecer nuestras almas, ¿de acuerdo? Y fíjense que el Rab Noah Weinberg dice que el primer ataque, el primer plan de ataque del Yetzer Hara, del enemigo que tenemos, es derrumbar nuestro sentido de responsabilidad personal y a hacer que lo depositemos en manos de otras personas. Esto es, que uno piensa que mis maestros me inspiren o que mi rabino me diga sobre qué trabajar. Dice, es el primer ataque que tiene el enemigo sobre nosotros. Entonces el Rab Noah dice que debemos dejar de esperar que alguien te diga que tienes que cambiar durante el Elul. O sea, lo primero que tienes que hacer es, no tienes que esperar eso. Tú eres responsable de ti mismo. Debes hacer la introspección necesaria, conectarte contigo mismo y determinar en qué tienes que trabajar. Esto es que es hora de que tú tomes la iniciativa. No tienes que esperar a que tu pastor o tu rabino te diga, hay que hacerlo. No, toma la iniciativa. Tienes que ver qué es lo que vas a trabajar en ti mismo. Porque la Mishnah dice así. Fíjense que la Mishnah en Pirkei Avot 1.14 dice, Im ei ani li. Mi li, si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No tienes que esperar a nadie más. Tú tienes que preocuparte. Tú tienes que darte cuenta que tienes que luchar esta guerra. Im eim ani li, mi li, si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? O sea, la persona no tiene que esperar. La persona no tiene que dejar esta responsabilidad a alguien más. Ella tiene que armarse. Entonces, nadie puede ayudarte a crecer a menos que asumas la responsabilidad por ti mismo. Tus maestros pueden darte las mejores herramientas del mundo para la autotransformación, pero si tú no asumes la responsabilidad por tu propia vida, las vas a dejar en el armario. Eso es lo que dice el Rab Noah Weinberg. Entonces, y así es, mis amados hermanos, la persona tiene que pensar en estos días, tiene que meterse a su cuarto, tiene que buscar un momento de reflexión y tiene que decir, oh, yo tengo que hacerlo por mí mismo, porque esto es bueno para mí, no tengo que esperar. Amén. Muchas personas a veces están pidiendo, hermano, hable de esto, enseñe de esto. No, la persona, hay momentos en la vida en que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, cuando estés
meditando, ¿verdad? Cuando estés viendo qué es lo que tienes que hacer, debes aclarar qué significa para ti la vida. Vean lo que dice el Rab Noah, ¿no? Debes aclarar para ti qué significa la vida. Porque muchos vivimos, pero no sabemos para qué vivimos. ¿Qué quieres lograr en este nuevo año que viene? Porque estamos a pocos días de que empiece un nuevo año. ¿A qué te comprometes a trabajar? Entonces, si la persona no toma estas decisiones, la persona se va a engañar. Y pues piensa que en estos días se va a estar preparando para, ahora sí que para Yom Teruah, para Rosh Hashanah, pero realmente no es así, al menos que de verdad la persona haga una introspección profunda de lo que tiene que mejorar, de lo que tiene que cambiar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Y tenemos que pensar, nadie puede hacerte a ti religioso, grandioso. Eso es algo que tú tienes que trabajar, que todos tenemos que luchar, que todos tenemos que trabajar. Entonces, si tú quieres aprender Torah, tienes que esforzarte. No vas a conocer las profundidades de la Torah si no te esfuerzas. Como se dice, para las cosas de Hashem, para elevarse espiritualmente, no hay atajos, ¿no? La persona es responsable. Obviamente, si se esfuerza, obviamente, si busca, si se pone a estudiar, si se pone a analizar las cosas, entonces él va a tener un crecimiento. Y tú eres el único responsable de que tengas ese crecimiento en el estudio de la Torah. Entonces, nuestra mala inclinación dice, espérate, tranquilo, no te esfuerces, no luches, ¿no? Entonces, no, tenemos que fortalecernos, hermanos. Y lo primero es, en este caso, dejar de pensar en que alguien más te va a ayudar. Piensa, solo tú puedes hacerlo. ¿Amén? Porque en realidad, como dijo Shaul dijo, yo sé que el mal está en mí. Entonces, si está en mí, ¿quién puede luchar? ¿Quién puede guerrear contra el mal que está en uno? Pues uno mismo, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe las cosas que tiene que mejorar? Pues uno mismo. Entonces, en este caso, nadie puede hacerlo por ti. Tú tienes que hacerlo. Fíjense, mis amados hermanos, que todo este mes de Elul es un mes en donde el pueblo, nuestro pueblo Israel, nosotros mismos ahora experimentamos, ¿verdad? Ese tiempo de volvernos al Eterno. Es un tiempo en donde pues se dice Ani ledodi, bedodi li. Yo para mi amado y mi amado es para mí. Entonces este es el acrónimo del mes de Elul. Entonces es una época en la que sentimos que Hashem está con el pueblo. Acuérdense que dijimos la semana pasada, dijimos que estos últimos 40 días pues fueron de perdón. Moshe baja del monte Sinaí para Yom Kippur, y entonces son 40 días en que pues Hashem perdonó a nuestro pueblo Israel por el pecado del becerro de oro. Entonces se experimenta el amor y la cercanía de Hashem. Pero también, como hemos analizado en otras ocasiones, si Yom Teruah, si Rosh Hashanah es un día de juicio, es un día, mis amados hermanos, en que se abre el libro de la vida y el libro de la muerte, y el Rey del universo juzga a su creación, ¿verdad? Entonces,
si es el día en que Hashem decide quién va a vivir, quién va a morir, quién tendrá una enfermedad incurable, quién va a pasar o a tener un accidente, quién sobrevivirá. Entonces, pareciera que estamos en una contradicción, ¿verdad? Pero no. Elul es un mes del intenso amor de Hashem. Pero tenemos que ver que se acercan días difíciles, ¿no? Los días en que la persona tiene que analizarse, revisarse, cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, pero todo es para bien, todo es para bien, todo lo que hace Hashem es para bien, ¿ok? Fíjense que Moshe Haim Luzzatto, más conocido como el Ramjal, un judío, cabalista y filósofo que vivió por los años 1707 a 1747. Si ustedes se dan cuenta, solo vivió 40 años. Pero esos 40 años los vivió de manera intensa. Tiene varias obras. Fue alguien, de verdad, se dice que ya a los 13, 12 años ya había compuesto obras, ¿de acuerdo? Entonces, solo vivió 40 años, pero los vivió de verdad, mis amados hermanos. Es un hombre tremendo en nuestro pueblo Israel. Pues el Ramjal señala en un párrafo cuál es el sentido de nuestra existencia. Y él dice así, que el sentido de nuestra existencia, en uno de sus comentarios, en su obra Derech Hashem, El Camino de Hashem, dice así: el objetivo fundamental del servicio a Dios es que el ser humano se dirija constantemente a su Creador, para comprender que fue creado con el único objetivo de apegarse a Él. Eso es lo que dice el Ramjal, ¿no? Que todo lo que tiene que hacer, todo lo que hace el ser humano tiene el propósito de dirigirse al que lo crió, al que lo formó, al que lo trajo a la existencia, y que todo es para llevarlo a vivir una vida apegada al Todopoderoso. Entonces, todo lo que ocurre en este mundo, todo lo que nos pasa en este mundo, el objetivo que tiene es que nos acerquemos a Hashem. Así, mis amados hermanos, si nos va muy bien, tiene el objetivo de que nos acerquemos a Hashem. Si nos va mal, tiene el objetivo de acercarnos a Hashem. ¿De acuerdo? Así que, aunque este mes es de experimentar el amor de Hashem, pero se viene un día de juicio, tiene el objetivo de que busquemos a Hashem, de que sepamos, mis amados hermanos, que el Todopoderoso nos ama, que Él es nuestro Padre, que Él nos ama tremendamente y que todo lo que hace es para nuestro bien y que tenemos que apreciar lo que Hashem hace por nosotros. Entonces, si te quejas, si no ves que todo es para tu bien, entonces vas a creer erróneamente que Hashem no te ama. Pero todo tiene el objetivo de que nos apeguemos a Hashem. Fíjense que el Ramjal describe en este caso cuál es el objetivo de la guerra que el hombre tiene contra el Yetzer Hara. Y dice así: el hombre solo fue puesto en este mundo para superar a su inclinación al mal. Fíjense lo que dice, ¿no? El hombre solo fue puesto en este mundo para superar a su inclinación al mal y subyugarse a su Creador mediante la fuerza de su intelecto. Debe superar sus deseos y tendencias físicas y dirigir todas sus actividades hacia el logro de este propósito. ¿Cuál es este propósito? Acercarse a Dios. Entonces, el hombre fue hecho, mis amados hermanos, fue colocado en este mundo
¿Para qué? Obviamente hay obstáculos que superar, hay obstáculos que saltar, pero pues es para que tenga valor lo que hace, ¿no? Entonces, si lo logra, mis amados hermanos, podrá acercarse a Hashem. Entonces, fíjense que estamos en este mundo para superar nuestros deseos y tendencias físicas. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra guerra, la guerra que tenemos contra nuestro Yetzer Hara. Entonces, de nosotros, de la persona, depende que podamos elegir aferrarnos a Hashem, derrotando nuestro Yetzer Hara y elevándonos sobre las cosas vanas, las cosas sin sentido y sobre la confusión de este mundo. Porque de verdad, este mundo, mis amados hermanos, es vano. Pero la persona a veces no se da cuenta y piensa que este mundo, ¿verdad? Tiene algún valor. Y claro que sí, fíjense, cuando se utiliza este mundo para buscar a Hashem, obviamente todo es perfecto, ¿de acuerdo? Pero así lo dice la carta de Juan, ¿no? Hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo se pasan, o sea, solo sirven, bien tomadas las cosas del mundo, para acercarnos a Hashem, para elevarnos y buscar a Hashem, ¿de acuerdo? Entonces, la guerra que tenemos es para derrotar nuestro Yetzer Hara, ¿de acuerdo? Ahora, como dijimos hace un momento atrás, tenemos que armarnos, ¿no? ¿Cuál es el arma principal que Hashem nos da para luchar contra el Yetzer Hara y lograr el objetivo de apegarnos a él? El Ramjal dice así: Elohim nos dio un medio que es mejor que cualquier otra cosa para acercar al hombre a Elohim. Este es el estudio de la Torah. Entonces, ¿cómo podemos armarnos? Es a través del estudio de la Torah. No hay cosa más poderosa en este mundo, no hay arma más poderosa que estudiar las instrucciones de Hashem para la vida. Las palabras, las instrucciones que tenemos en su Torah. Ahora, el Ramjal puso condiciones, dijo así: para quien las lea con santidad y pureza, esto es la Torah, con la intención adecuada de cumplir la voluntad de Hashem, ¿sí? Porque a veces la persona estudia la Torah no para ponerla en prácticas, no para vivirlas, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, estas palabras tendrán, las palabras de Torah, la propiedad única de hacer que quien las incorpore en sí, estas palabras tendrán la propiedad única de hacer que quien las lea e incorpore en sí excelencia y la mayor perfección. O sea, incorpore excelencia y la mayor perfección para su vida. Entonces, tenemos un arma poderosa. ¿Cuál es esa arma? La Torah. Las instrucciones que de ella emanan. Si no tenemos Torah, hermanos, ¿cómo podemos vencer nuestra mala inclinación, nuestro Yetzer Hara? Es por ello que a veces nos deprimimos, nos angustiamos, sentimos que nuestra vida no tiene sentido, no tiene un objetivo claro, pero es porque no conocemos las instrucciones de Hashem, no sabemos cómo emplear nuestra vida en este mundo, pero nosotros debemos saber que fuimos creados con un objetivo y que a menos que lo sepamos no vamos a ser felices. Por eso es que existe mucha infelicidad en el mundo, porque la gente no conoce o no sabe a qué vino a este mundo. Piensa que a este mundo vino a beber y a comer y que ese es el objetivo de la vida.
Por lo tanto, es que si no está en un antro, si no está de vacaciones, si no está haciendo cosas muy físicas, entonces la vida no tiene sentido. Pero nosotros sabemos, los que estudiamos Torah, que el objetivo de la vida es otro. Entonces, el Rajab dice, pero el estudio de la Torah tiene que hacerse con santidad y pureza. ¿Qué quiere decir esto? Con la intención de hacerlo, con la intención de cumplir la Torah, de vivir la Torah. Entonces, lo que significa, mis amados hermanos, que el estudio de la Torah debe ser en aras del cielo, o sea, siempre buscando ayudarnos y también poder ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, toda motivación que tengamos para acercarnos a Hashem no debe ser mezclada, ¿verdad?, con la aprobación o la necesidad de amoldarnos a la presión social, ¿no? Tiene que ser porque ese es el objetivo de la vida. Entonces, este mes de Elul, mis amados hermanos, es el momento para examinar nuestros objetivos, nuestros intereses, preguntarnos por qué estudiamos Torah, por qué formo parte de una comunidad, por qué formo parte de un pueblo llamado Am Israel, por qué, qué es lo que busco, preguntarnos y hacerlo por las razones correctas, ¿de acuerdo? Entonces, y siempre, mis amados hermanos, con el objetivo de, con la intención de cumplir la voluntad de Hashem, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que en la segunda bendición de Kriyat Shema hay unas palabras que se dicen allí y dice así: permite a nuestros corazones entender y elucidar, escuchar, aprender, enseñar, respetar y hacer cumplir todas las palabras de tu Torah con amor. Entonces, este mes es para esto, para que nosotros podamos alcanzar esto. O sea, que podamos comprender, entender y todo hacerlo en aras del cielo, no por motivos egoístas. Entonces, podemos decir, mis amados hermanos, que el estudio de la Torah no solo tiene el objetivo de estimular el intelecto, sino que la persona lo viva, que la persona absorba ese estudio. El estudio debe cambiarnos. Si no nos cambia, es pérdida de tiempo. El estudio de la Torah debe cambiarte, debe transformar tu vida. Cuando la persona no lo hace así, cuando la intención no es cumplir con lo que estudias, entonces podemos saber mucha Torah, pero no tiene ningún valor, no pasa nada. La persona no puede transformar su interior. Entonces, como dijimos hace unos días, en estos días hemos estado escuchando el sonido del shofar, porque se acerca Yom Adin, el día del juicio, Yom Teruah, Rosh Hashanah, y entonces tienes que pensar que estás en una guerra, ¿de acuerdo? Estás en guerra. El enemigo está a la puerta, está dentro de ti. Como Hashem le dijo a Caín, ¿se acuerdan? Hashem le dijo a Caín, el mal está a la puerta. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que pensar que estamos en guerra contra nuestra mala inclinación. Entonces, es el momento preciso de fortalecer nuestra decisión de luchar esta gran batalla que tenemos contra nuestro Yetzer Hara. Es hora de asumir la responsabilidad por cada aspecto de nuestra vida. Si queremos reconectarnos con Hashem, si queremos
intensificar nuestra relación con Él, tenemos un arma poderosa que es el estudio de Torah. Entonces, todos estos días vamos a estudiar mucha Torah, vamos a hacerlo con pureza y solo con el único objetivo de cumplir con la voluntad de Hashem. Y como dijimos, esto lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nadie más lo puede hacer por ti. Miremos, mis amados hermanos, miremos el ejemplo que tenemos nosotros de nuestro Mashiach Yeshua. Miremos ese ejemplo, porque fíjense que nuestro Mashiach pudo vencer su mala inclinación y con ello mostrarnos que se puede vencer la mala inclinación. ¿Cómo él pudo vencer su mala inclinación? Pues él se apegó a la Torah. Y al apegarse él a la Torah, nos mostró el camino de que sí se puede vencer la mala inclinación. Por eso está escrito. Está escrito así: todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, no porque él haga las cosas por nosotros, porque el Mashiach no va a hacer las cosas por nosotros, sino porque su ejemplo nos inspira, nos alienta. Al final, cada quien debe esforzarse en esta guerra que tiene contra su Yetzer Hara. En Hebreos capítulo 12, verso 2, dice así: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, de la emuná, en Yeshua. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Yeshua. HaMashiach. Ok. Fíjense que la palabra que tenemos allí, autor, es arqueos. Esta palabra quiere decir precursor, pionero. Este término también se usa para cuando una persona funda una escuela, para quienes abren brecha para sus seguidores. Entonces dice aquí: puestos los ojos en el que nos mostró el camino, el que fue el pionero para nosotros, el que abrió brecha para nosotros, para decirnos: se puede vencer la mala inclinación, se puede luchar contra la mala inclinación, y no solo luchar, sino vencerla. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Mesías Yeshua. Entonces vamos a esforzarnos, pero no esperemos, mis amados hermanos, que nuestro Mesías luche esta lucha por nosotros. Cada uno de nosotros la tiene que hacer. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, llegamos al final de nuestro tema en esta tarde. Como siempre, espero en Hashem que todos estemos siendo bendecidos del Todopoderoso, que el Señor esté con todos ustedes y pues bueno, sigamos disfrutando de este hermoso día de Shabbat. En el nombre de nuestro justo Mesías Yeshua, Shabbat Shalom a todos.